En el día de ayer, 24 de octubre del 2022, amanecí con un sueño, una revelación, una amonestación con, donde vi claramente que Israel ha pecado. Tuve una visión, esto es una amonestación para el pueblo de Israel. Está atento a este mensaje, no te despegue de ahí, porque es importante no solamente para Israel, sino para todo el pueblo de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento la obra de sus manos. El ministerio, el Evangelio para Todos, tu iglesia, congregación en el Internet, www.evangelioparatodos.com, presenta. Israel ha pecado. Pues resulta, le tengo que contar exactamente lo que me pasó, y el por qué pasó lo va a decidir usted. Resulta ser que yo me acosté anoche para descansar, para no pensar más en problemas, para no ver más problemas, no percibir más cosas malas, sino descansar mi mente, mi alma y mi espíritu. Y me acosté tarde, y lo que dormí fueron como 4 horas. Pero en el amanecer, en ese amanecer de esas 4 horas, en ese amanecer, yo me desperté viendo a Israel. Yo me vi en el centro del territorio de Israel, en el centro. ¿Cómo yo supe que era el centro? No, simplemente sabía que era el centro de Israel, del territorio de Israel. Y ahí en ese territorio de Israel, alguien me dijo, o no sé si vino a mi mente, la palabra Zabulón, como si fuera de la tribu de Salubón, o algo relacionado con la tribu de Zabulón. Luego pensé, bueno, si yo vengo a Israel, me gustaría mudarme como al norte, cerca de la playa, ya. Luego de eso, pasó ante mis ojos, así, unos mensajes para Israel, unos mensajes respaldados por la Biblia. Luego pasó, como a los par de segundos, desaparece eso y aparece otro mensaje. Y así sigue apareciendo otro mensaje. Y el último mensaje, yo dije, uy, este mensaje sí que le va a molestar. Este mensaje sí que le va a incomodar. Entonces ahí semidespierto, como quien dice, ¿qué es lo que está pasando? Estoy dormido, estoy despierto, ¿qué sucede aquí? Vino a mi mente que Israel ha pecado. Vino a mi mente Tel Aviv, el sitio donde es el paraíso de los homosexuales y las lesbianas, los gays, los LGBT. Vino a mi mente eso, lo vi claro. Y comencé a escuchar como el versículo bíblico: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron fueron llamados hechos hijos de Dios. Pero yo me pregunté, ¿pero por qué razón yo tengo que ver todo esto? Y yo no estaba pensando en Israel ni absolutamente nada. Tengo muchas situaciones y cosas que uno está pensando, trabajando, ayudando, colaborando. Y yo no quería esto, pero vino. Y si es de parte del Señor y usted lo va a determinar que es de parte de Dios, pues entonces tengo que seguir con este mensaje. Pero fíjense una cosa, ¿qué pasa con Israel? En la Torá, o sea, el Pentateuco, cuando el Señor los sacó a ustedes de Egipto, a través de Moisés, el Señor dictó unas leyes morales de obligatorio cumplimiento. Y en esa ley de obligatorio cumplimiento está Levítico capítulo 18, versículo 22. Y escucha bien: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. El Señor está hablando aquí claramente que el hombre no se eche con otro varón como si fuera una mujer. Usted me está entendiendo, que no sea homosexual, que no practique ni siquiera el homosexualismo.
que no lo practique, que es abominación, es una ley de Dios. Entonces yo me pregunto, ¿será que en Israel no hay nadie que amoneste el pecado? ¿Será que en Israel se ha vuelto demasiado religioso y fariseo? ¿Será que está pasando eso? ¿Por qué desde aquí, que yo estoy aquí, que Dios me trajo desde Puerto Rico y Estados Unidos hace 17 años a Colombia? Porque yo tengo que darle un mensaje al pueblo de Israel, porque yo tengo que estar regañando y exhortando al pueblo de Israel. Pero, ¿seré yo o será el Señor? Júzguelo usted. Pero fíjate que hubo un hombre, un judío. Ese judío se llamó Saulo de Tarso, con ciudadanía romana. Después, y ese judío tuvo un encuentro con Jesucristo, personal, un encuentro con Jesucristo. Y este hombre era un perseguidor de los cristianos que seguían a Cristo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que este hombre se convierte realmente, así como eres tú, que un judío que quizás llevas la ley, o quizás te has apartado de Dios y anda en el mundo perdido, en delitos y pecados, porque en todos los países hay de todo, no todos los judíos son iguales, pero este es un mensaje que viene de parte de Dios para ti, está pendiente. Y este judío, que luego se llamó apóstol Pablo, Saulo de Tarso, escribió en Romanos capítulo 1 del versículo 26, y te lo voy a leer despacio. Porque por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Estos son las lesbianas. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Usted está entendiendo. Están hablando aquí de las lesbianas y los homosexuales, de los LGBT, lo que están ahí en Tel Aviv. Sigo en el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí entra el pueblo de Israel. Tú, pueblo de Israel, has pecado contra Dios. Teniendo ahí en Tel Aviv, la segunda ciudad más importante de Israel, a una bienvenida glamorosa para todos los homosexuales, hoteles especiales para los homosexuales, discoteca homosexual, convenciones homosexual, matrimonio de hombre con hombre, matrimonio de mujer con mujer, y ustedes ahí complacidos. El Señor dice, al que ustedes rechazaron, a Jesucristo, el que ustedes rechazaron como el Mesías, que es digno de muerte. ¿Y qué hace ese legislador en el Senado jactándose de que es homosexual allá en el Senado? ¿Es que acaso son hipócritas allá? ¿Los rabinos son hipócritas que no amonestan el pecado del pueblo de Israel? ¿Qué hacen? Que se meten en las sinagogas a alimentarse unos a otros y el pueblo perdiéndose. Eso que está pasando en Tel Aviv, ¿por qué usted, que es un rabino, no amonesta el pecado? Al presidente de Israel,
al Cámara y Senado en Israel. ¡Wow! Pero pasó algo. En Mateo 27-25, oiga bien esto, cuando los sacerdotes y fariseos y del Sanedrín de judíos llevaron a Jesús ante Pilato para matarlo, para asesinarlo, mira lo que narra Mateo capítulo 27, versículo 25 al 26. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Oiga bien, ustedes los judíos, no todos, sino los judíos, dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Hay que aclarar que Jesús es judío. Los apóstoles de Jesús fueron judíos. Fueron un grupo de judíos, fueron los que llevaron el evangelio de Jesucristo a todo el mundo. De ahí nació el evangelio, de ese grupo. Pero los demás pasó algo que lo narra Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 10 al 12. Y se lo voy a leer despacio y está atento tú que estás ahí en Israel. Dice el versículo 10, hablando de Jesucristo, valga la aclaración, hablando de Jesucristo, de Yeshua, Jesús. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Repito, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Ahí estás tú. Que tú todavía no has recibido a Jesús como el Mesías ni lo has reconocido. Dice aquí, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero fíjate qué pasa. Ahí entro yo, el que te está hablando. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por voluntad de Dios, a todos los que le hemos recibido a Cristo, lo hemos reconocido que el Padre envió a su Hijo, o su unigénito Hijo, el Mesías, el Salvador del mundo. A nosotros Dios nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios por voluntad del Señor. Por lo tanto, yo exhorto a toda la nación de Israel, a todos los rabinos, a que no sean más hipócritas, porque tuvieron, desde que el rey Ciro, Dios lo utilizó para que salieran a reconstruir las murallas de Jerusalén con Esdras y Nehemías. Luego, desde Malaquías hasta Jesucristo, hubo un periodo de 400 años de silencio profético. ¿Y qué pasó en esos 400 años? En esos 400 años surgieron los fariseos y los saduceos, movimientos políticos religiosos. Hubo trampa, hubo pleito, hubo contienda, no hubo unidad, no hubo quien enseñara la palabra, no hubo quien evangelizara, no hubo quien amonestara el pecado. ¿Y qué pasó? Dios los entregó nuevamente al imperio romano y ahí fue que entró el Salvador y vino el Salvador Jesucristo. Por lo tanto, pueblo de Israel, yo quiero hacerle una aclaración. Yo soy cristiano evangélico y los cristianos evangélicos y aún hasta los católicos también, nosotros somos los mejores amigos de Israel. Y como mejor amigo, yo no puedo permitir que mi amigo Israel esté pecando, esté yendo hacia el infierno, a la condenación eterna, porque yo me quedo callado y no lo amonesto. Pero en este caso no soy yo, es por revelación, este mensaje por revelación, porque yo no tenía idea de que yo iba a dar este mensaje, ni lo tenía en mi mente ni en mis pensamientos. Pero hoy es el día
de arrepentimiento. Hoy es el día de reconocer que el Yeshua es el Salvador del mundo. Porque escrito está en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y ahí se perdieron mucha gente. Pero ahora yo te hablo a ti. ¿Por qué te vas a perder? Si examínate esto. Tú oras, tú dices que oras, que vas a la sinagoga, que estás ahí en el muro de los lamentos, te da golpe, te da con la frente en el piso, pero tú hablas con el Señor, habla con Dios, consulta, verifica, no crea todo lo que yo te estoy diciendo, consúltalo para ver si es verdad o es mentira lo que yo te estoy diciendo. Bueno, le habló su hermano y amigo Víctor de los Santos Alemañi desde Barranquilla, Colombia, del Ministerio del Evangelio para Todos, y termino diciendo: vive Cristo y a su nombre, gloria, amén. Dios bendiga a Israel, amén. Este mensaje fue presentado por su iglesia Congregación en el Internet, www.evangelioparatodos.com, donde hay un mensaje de Dios esperando por ti.